El retorno de los trenes de pasajeros en México es un proyecto que se vislumbra cada vez más cercano. En diciembre de este año 2023 se prevé la inauguración de los trenes Maya y del Istmo. Además, se contempla la posibilidad de replicar este medio de transporte en todo el país. Veamos qué tan probable es esta noticia. Comunicar a México con trenes de pasajeros. Imagínense lo que podría hacer. Se vuelve a comunicar todo el país con trenes de pasajeros. En otro video sobre el retorno de los trenes de pasajeros en México, les compartimos algunos datos sobre la posibilidad de comunicar a todo el territorio nacional mediante trenes de pasajeros. Al parecer, esta noticia podría ser una realidad de acuerdo a lo que más adelante expone el mandatario mexicano. El plan del gobierno federal en turno es el de instaurar este medio de transporte como una opción alterna a las existentes y dejar de depender de los combustibles fósiles. Esto dejó de ser prioridad por años para quienes gobernaron este país. En 1995, el entonces presidente Ernesto Zedillo sepultó los trenes de pasajeros con la privatización y apertura de esta industria a empresas extranjeras e intereses particulares. Con tal decisión, el tren de pasajeros quedó en el olvido y se construyeron miles de kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país, primordialmente en las entidades del centro y norte de México. El aumento de tráfico vehicular genera caos y por consiguiente estrés en las personas que por necesidad tenemos que usar las carreteras de México a falta de otros medios de transporte como puede ser el tren de pasajeros. Es evidente que mientras en México se apostó por la construcción de carreteras como una opción de comunicación, en otros países no solo se prolongó el uso del tren de pasajeros, sino que se modernizó y coexiste innegablemente con otros medios de transporte. Justamente a raíz de la privatización y apertura de tal industria a la iniciativa privada, el uso de este medio se relegó única y exclusivamente al transporte de carga. Pero en 2012, quien hoy es presidente de México, así expuso en el periodo de campaña de tal época su propuesta para retornar los trenes de pasajeros como un medio optativo de transporte conexo a los vehículos particulares, autobuses y aviones. De esta forma lo expuso a la nación. Ustedes saben, nosotros teníamos trenes, ferrocarriles, todavía nos tocó viajar en tren. Estos irresponsables, en un abrir y cerrar de ojos, acabaron con los ferrocarriles nacionales. Ahora solo hay un tren de pasajero turístico, el Chepe, que va de Chihuahua a Los Mochis, Sinaloa. Pero vamos a volver a comunicar todo el país, del centro del país al norte, y también el tren turístico de la ruta Maya, Cancún-Palenque, con estaciones en Chichén Itzá, Mérida, Uxmal, Campeche. La creación del sistema ferroviario de transporte fue una gran política de comunicación a nivel nacional. La falta de inversión y modernización de los ferrocarriles mexicanos permitió que perdieran competitividad con otros sistemas de transporte de pasajeros, relegándolos a la explotación comercial de carga. Es importante recuperar el sistema ferroviario de pasajeros como estrategia de desarrollo económico y social, pero sobre todo para el fortalecimiento de la actividad turística nacional. La propuesta consiste en la integración de un sistema de trenes de alta velocidad para recuperar la red de transporte de pasajeros. Estos trenes aprovecharán la red existente y los derechos de vía del transporte de carga, así como su integración con la red de pasajeros de Estados Unidos y Canadá. Se iniciará un corredor en la Ciudad de México con rumbo a Querétaro. A partir de Querétaro se bifurcará. Una vía llegará a Nuevo Laredo pasando por las ciudades de San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey, y la otra irá a Tijuana, pasando por Guadalajara, Tepic, Culiacán, Los Mochis, Guaymas, Hermosillo y Mexicali. Se construirá un tren bala que potencialice al turismo en toda la zona de la Ribera Maya. El aprovechamiento de las redes de carga serán básicas para no tener problemáticas de la adquisición de derechos de vía. Así, ambos trenes, tanto el del sureste como el del norte de la República, permitirán en esta administración que se complete la red en su totalidad. Las tecnologías analizadas para estos proyectos, tomando en cuenta sus costos financieros, nos permiten utilizar aquellas tecnologías que se podrán construir en México con transferencia de tecnología, pero serán del más alto desarrollo tecnológico mundial, parecidos a los trenes de alta velocidad europeos o asiáticos, los llamados trenes bala. Estos trenes que corren a una velocidad de 300 km por hora.
En estos proyectos habrá inversión social, pública y privada. Con la recuperación del sistema ferroviario para pasajeros, crecerá el desarrollo económico regional. Se conseguirá una mejor distribución de la riqueza que produzca. Habrá una mayor entrada de divisas y se generarán más de 1,5 millones de empleos. Los turistas podrán internarse en el territorio y apreciar toda la riqueza histórica y cultural de una de las zonas más bellas de México y el mundo. Hace 150 años, cuando se empezaron a construir los ferrocarriles en México, el ferrocarril era un símbolo de progreso. De nuevo, con los trenes balas, con los trenes modernos, México va a ser un país de progreso, de prosperidad. Esa iniciativa quedó solamente en una propuesta porque el entonces candidato no ganó las elecciones y tuvieron que pasar 6 años para que en 2018, quien hoy ocupa la presidencia, volviera a promover el retorno del tren de pasajeros con la construcción del Tren Maya en las entidades de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas, con lo que se busca beneficiar directamente a esta región con sus trenes Ximbal, Patal y Janal, así como el tren del corredor del Istmo de Tehuantepec, que se rehabilita en una línea entre los estados de Veracruz y Oaxaca principalmente, además de los trenes urbanos y suburbanos que se construyen en Jalisco, Nuevo León y por supuesto no podemos dejar de mencionar el tren interurbano de Toluca a la Ciudad de México, que en el pasado mes de septiembre del año 2023 se ha inaugurado este medio de transporte en su primera etapa de Sinacantepec a Lerma en el Estado de México. Parecía distante el retorno de los trenes de pasajeros en México, pero hace algunos días, a principios de octubre de 2023, el mandatario mexicano adelantó esta noticia que puede significar el preámbulo del plan integral del tren de pasajeros en el resto del país. Estoy ahora trabajando para hacerle una propuesta a los concesionarios de los ferrocarriles de carga. Fíjense que cuando se entregaron los ferrocarriles nacionales a 2 empresas muy grandes, se suscribió un convenio, una concesión, y en esa concesión aparece una cláusula según la cual si se necesitan trenes de pasajeros, el Estado mexicano puede utilizar esas vías para trenes de pasajeros. Es decir, legalmente se cuentan con 20,000 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros. Claro, no están en óptimas condiciones las vías porque no se les ha dado mantenimiento adecuado y se usan para carga, pero ahí están las vías. Entonces, si esas vías se mejoran y se pueden electrificar con catenarias para trenes eléctricos, imagínense lo que podría hacerse. Se vuelve a comunicar todo el país con trenes de pasajeros. Se mantienen las concesiones actuales y quiero hablar nada más con los que tienen las concesiones para decirles por qué no ustedes mismos llevan a cabo la operación de los trenes de pasajeros. ¿Con apoyo del gobierno, presidente? En un plazo razonable. Si ellos dicen no nos interesa, pues entonces podría verse a quienes les importa tener esa concesión. Pueden ser públicos o pueden ser privados, pero esto nos va a ayudar mucho a comunicar al país por completo con ferrocarriles y nos ayuda mucho para enfrentar el problema del cambio climático, porque es menos uso de combustible fósil, combustibles fósiles. Ese es un proyecto, ya no nos toca a nosotros, más que, dejarlo establecido para que quien llegue tenga abierto ese camino. Imagínense lo que es que no solo se pueda tomar el tren en Cancún, sino se pueda llegar a Palenque y luego de Palenque se va a poder llegar sin problema, porque ya se tiene la concesión, a Coatzacoalcos. Pero de Coatzacoalcos se puede llegar a Veracruz y de Veracruz a la Ciudad de México y de aquí de México a Querétaro y a Monterrey y a Nuevo Laredo y de México también a Guadalajara y a Sinaloa y a Sonora y a Nogales, como era antes. Imagínense lo que significaría para Guaymas, Empalme, que era un centro ferrocarrilero, Benjamín Gil, ¿no? Hablando de Sonora. A ver qué responden, yo les voy a informar. Vamos a hacer la propuesta formal y quiero hablar con ellos
cuando yo tenga completo todo el proyecto. El tren de pasajeros es una palanca de desarrollo y además una necesidad social. En los siguientes mapas vamos a observar las redes de trenes más importantes del mundo. En este gráfico de una página dedicada a la recopilación de datos especializados sobre ferrocarriles, podemos observar las líneas de trenes, donde se aprecia un entramado de vías férreas que recorren prácticamente todo el continente europeo. Lo mismo sucede en Asia, principalmente en la India, China y Japón. En este gráfico podemos observar una relevancia de trenes en China, siendo uno de los países que cuenta con la mayor cantidad de trenes de pasajeros del mundo. A continuación revisamos los gráficos correspondientes al continente americano y podemos observar las líneas de trenes que recorren Canadá y Estados Unidos como la región más distintiva de la zona. Y en el caso de México podemos observar una red que recorre principalmente del centro del país hacia el norte con líneas que se usan exclusivamente para trenes de carga. Las vías remarcadas son los trenes de carga que se encuentran concesionados a los que hace referencia el presidente de México y de los cuales, una vez que se realicen las interpretaciones jurídicas, podrían usarse para la operación de trenes de pasajeros y con ello comunicar prácticamente todo el país con participación de la iniciativa privada o a cargo del Estado mexicano. En la siguiente representación gráfica se observan las vías de los trenes Maya y del tren del Istmo del corredor interoceánico, remarcados en color azul, los cuales serán administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina a través de las empresas mercantiles constituidas para la operación de dichos trenes y que empezarán a dar servicio de pasajeros en diciembre de 2023. Con la noticia que ha dado el presidente de México respecto a las posibilidades de convenir el uso de las vías concesionadas para trenes de pasajeros, es decir, desarrollar infraestructura o habilitar la existente, se podría comunicar a todo México con trenes de pasajeros y revelar la importancia de dicho medio de transporte que seguramente, gracias a la eficiencia del transporte, a menor tiempo desperdiciado, contribuiría al fortalecimiento de la economía de las diversas regiones de México que hace necesaria la movilidad competitiva, segura y dinámica. Este medio de transporte permitiría que mucha gente que opte por trasladarse en tren de pasajeros se beneficie con el ahorro de tiempo, modifique sus rutinas, nivele su estrés y disfrute su entorno familiar. El tren de pasajeros es un medio de transporte que puede corregir el sistema de movilidad que se encuentra en algunas regiones al borde del colapso, como lo es la autopista México-Querétaro, que conlleva hasta 5 horas el recorrido entre la Ciudad de México y Querétaro por el tráfico excesivo generado por el creciente aumento del parque vehicular. Es cierto que en recorridos largos también se puede realizar el traslado en avión, pero los costos de los boletos de transporte en dicho medio son muy altos y especulativos, sobre todo cuando se tiene la necesidad de usar este transporte de forma imprescindible. Sin duda, esta noticia marca una agenda que deben adoptar las próximas personas encargadas de la administración pública. Representa un reto y una obligación improrrogable. La necesidad existe y la exigencia es una oportunidad que puede catapultar a México entre las naciones con mayor desarrollo gracias a la eficiencia en su movilidad. ¿Ustedes qué opinan sobre esta noticia que pretende establecer un plan a mediano y largo plazo para comunicar a todo México con trenes de pasajeros? ¿Están de acuerdo que el país requiere dicho medio de transporte o es suficiente y vasto el existente? ¿Les gustaría volver a subirse al tren? ¿Les trae recuerdos? ¿Ayudaría a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este país? Estas imágenes del Tren Maya, que está próximo a operar, podrían replicarse en todo México. Obviamente, es un plan a mediano y largo plazo que será responsabilidad de los futuros gobernantes, quienes de hacerlo realidad marcarán un hito en el sistema de movilidad de las próximas generaciones. El próximo año 2024, según lo proyectado por el gobierno, podremos trasladarnos en los 1.554 kilómetros de vías que conforman la ruta del Tren Maya entre los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Tendremos la fortuna de admirar paisajes de sendero a ascender en las diversas estaciones o paraderos de esta gran ruta turística y poder conectar con el tren del Istmo de Tehuantepec. Con esta revolución de movilidad, 7 de 32 entidades federativas estarán comunicadas con trenes de pasajeros y las 25 restantes deberán integrarse paulatinamente al nuevo sistema de trenes. Imaginemos en un futuro no muy lejano la posibilidad de viajar entre los diversos polos del país cómodamente sentados en el tren de Querétaro, Guadalajara, Monterrey, etc. Amigos, muchas gracias por ver este video hasta el final. Si les gustó, al igual que la información compartida, los invito a suscribirse al canal. Por favor, regálenos un like, dejen sus comentarios y visiten el contenido del canal. Recuerden viajar y disfrutar la vida. Hasta la próxima.